Todos sabemos lo que es llorar. El llanto aparece cuando el dolor nos desborda, cuando las palabras ya no alcanzan o cuando el corazón se cansa de resistir. Pero no siempre sabemos qué hacer después de llorar. Tal vez alguna vez te sentiste así, con el deseo de orar, pero sin saber dónde empezar, sin fuerzas, con palabras en el corazón, pero sin dirección en el alma. La Biblia no ignora ese lugar de fragilidad y no solo lo reconoce, lo ordena, lo acompaña y lo guía a través del libro de los Salmos. El libro de los Salmos no es una colección desordenada de poemas. Cuenta una historia que va desde la confianza, pasa por la crisis y el exilio y termina con la esperanza y la alabanza. Los 2 primeros salmos nos introducen al camino del justo y al rey prometido. Luego escuchamos el clamor de David en medio de persecución y culpa. Más adelante, el dolor colectivo del exilio y la sensación de abandono. Luego, la afirmación firme de que Dios sigue reinando y restaurará a su pueblo. Finalmente, los 5 últimos salmos concluyen con alabanza por la fidelidad eterna de Dios. Los salmos no son solo poesía, son herramientas de oración. Nos enseñan a acercarnos a Dios en todas las circunstancias. Reflejan toda la gama emocional del ser humano: alegría, paz, gratitud y arrepentimiento, pero también soledad, desánimo, ira y miedo. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Los salmos nos dan lenguaje para todo lo que sentimos delante de Dios. ¿Qué dolor, temor o confusión estás llevando en silencio? Tal vez has aprendido a seguir adelante sin detenerte a lamentar, pensando que la fe consiste en ser fuerte o no sentir demasiado. Hoy Dios te invita a algo distinto, a traerlo delante de Él, no para ocultarlo ni resolverlo sola, sino para confiarle lo que pesa en tu corazón. Ese espacio al que Dios nos invita no es desconocido para las Escrituras. Muchos de los salmos nacieron precisamente allí, en el lugar donde el dolor no se niega, pero tampoco se enfrenta solo. David conoció profundamente ese camino. No escribió desde la comodidad, sino desde la presión, la huida, la culpa y la traición. El lamento no fue una teoría para él, fue su manera de sobrevivir al sufrimiento, provocado tanto por el pecado ejercido contra él como por el pecado que habitaba en su propio corazón. Por ejemplo, escribió el Salmo 57 mientras huía del rey Saúl refugiado en una cueva. Ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. También escribió el Salmo 51 cuando enfrentó la culpa de su propio pecado después de su adulterio con Betsabé. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Y escribió el Salmo 3 cuando fue traicionado por su propio hijo Absalón y tuvo que huir. Señor, ¿cómo han aumentado mis enemigos? Pero tú, Señor, me rodeas como un escudo. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. En todos estos casos, David no minimiza su dolor ni lo espiritualiza. Tampoco se queda atrapado en él. Lamenta. El lamento bíblico permite expresar plenamente la aflicción, incluso la queja, pero no se detiene allí. Siempre conduce a una afirmación de confianza en Dios. No es esconder la herida ni hundirse en la desesperación, sino clamar a Dios y confesar que aún en medio del caos Él sigue siendo fiel. El lamento abre un espacio de honestidad radical. Nos permite decir la verdad de lo que sentimos, las dudas, el miedo, la ira, la tristeza, sin vergüenza y sin máscaras. No busca resolver el problema por cuenta propia, sino pedir socorro, mirar a Dios y descansar en que Él sigue estando en el trono. Ese clamor honesto que vemos en David no fue solo una experiencia personal. Con el paso del tiempo se convirtió en el lenguaje de todo un pueblo. Israel también aprendió a lamentar, no solo por dolores individuales, sino por una herida mucho más profunda: la pérdida del templo, el lugar visible donde se encontraban con Dios. Con la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia, el pueblo quedó desarraigado, sin tierra, sin rey y sin santuario. Ya no había altar, ni sacrificios, ni un espacio físico que sostuviera su vida espiritual.
Fue entonces cuando los salmos adquirieron una nueva dimensión. Aquellas oraciones nacidas en cuevas, desiertos y palacios rotos se transformaron en un templo virtual, un espacio sagrado portátil donde el pueblo podía seguir encontrándose con Dios aún lejos de casa. En los salmos, los exiliados aprendieron que la presencia de Dios no estaba limitada a un edificio. A través del lamento podían recordar quién era Dios, repasar su historia de redención y aferrarse a sus promesas, incluso cuando todo a su alrededor parecía indicar abandono. Por eso los salmos se convirtieron en refugio. Allí podían traer su dolor sin maquillarlo, pero también renovar su esperanza. En ese contexto, la pregunta vuelve a resonar con más fuerza para nosotras. ¿Alguna vez te sentiste con el deseo de orar, pero sin saber cómo y dónde empezar? La respuesta de los salmos es clara. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Cuando no hay respuestas claras, cuando la fe parece frágil, todavía hay una relación viva con un Dios que escucha. Como expresó Eugene Peterson, el libro de los Salmos está diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Son poemas para los exiliados que están aprendiendo a vivir según la sabiduría de Dios. Así el lamento deja de ser un desahogo personal y se convierte en una práctica de fe, un camino que sostiene al pueblo de Dios cuando todo lo demás se ha perdido. El lamento bíblico no es simplemente llorar o quejarse, es un acto de fe. Coloca nuestro dolor frente a Dios reconociendo nuestra vulnerabilidad y al mismo tiempo su fidelidad. En el libro de Mark Bregock, titulado Nubes oscuras, misericordia profunda, descubre la gracia de Dios en el lamento, leemos que un lamento cristiano suele moverse en 4 pasos claros que podemos ver en acción en el Salmo 77. El primer movimiento es acercarse a Dios en oración, reconocer que te escucha y que sigue estando en el trono, incluso cuando la vida se siente caótica. No se trata de huir de una realidad, sino de encontrar su presencia en medio del dolor. Le grito a mi Dios con todas mis fuerzas, Él escucha. David comienza clamando a Dios con toda su fuerza, reconociendo que Él está allí, dispuesto a escuchar. Ese primer paso nos recuerda que no hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño para traer delante de Dios. Aquí expresamos con honestidad nuestro dolor, nuestra frustración, nuestra ira o nuestra tristeza. El lamento nos permite decir la verdad a Dios sin miedo ni vergüenza. Días enteros busqué consuelo, noches enteras pasé despierto y mi alma se negaba a encontrar descanso. Recordaba los tiempos antiguos y meditaba en todas tus obras. Mi espíritu se entristecía y mi corazón se llenaba de confusión. David no oculta su angustia, describe su insomnio, su desánimo y la confusión en su corazón. Traer la queja a Dios no es quejarse por costumbre, es reconocer la realidad y confiar que Él la ve. Después de expresar el dolor, el lamento nos invita a recordar la fidelidad de Dios, sus milagros y su poder. Esto nos permite preguntar con valentía y reposar nuestra fe en Él, aun cuando la situación no cambia de inmediato. Recordaré las maravillas del Señor, sí, recordaré todas sus obras maravillosas de antaño. David se aferra a la historia de Dios, lo que Él ha hecho en el pasado le da seguridad para el presente. Aquí elegir confiar significa mover el corazón del miedo a la esperanza, recordando que Dios es constante. Finalmente, el lamento culmina en la afirmación de que Dios sigue siendo poderoso y fiel, aunque nuestro dolor continúe. Se convierte en oración de confianza y de alabanza. Tú, Señor, eres soberano para siempre. Tus pies resguardan la tierra y tus caminos son fieles. Tú eres mi refugio y mi fuerza. Aquí David no solo recuerda, sino que proclama: Dios sigue siendo Dios, al mando y digno de confianza. El lamento termina reconociendo su fidelidad, transformando el dolor en esperanza. Entonces, lamentar no es debilidad, es un acto de fe, nos mueve el dolor hacia la esperanza. El lamento no se detiene en los salmos. Jesús mismo experimentó el dolor humano y nos mostró cómo lamentar con fe. Él conoció la traición, la soledad, la injusticia y el sufrimiento profundo. Fue despreciado y rechazado,
Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. En el momento más intenso de su angustia en el huerto de Getsemaní en la cruz, Jesús clamó a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Jesús nos enseña que lamentar no es señal de debilidad, sino de fe. Nos muestra que es legítimo acercarnos a Dios con honestidad, expresar nuestro dolor y nuestra confusión y al mismo tiempo confiar en Él, incluso en medio del abandono aparente. Él siempre permaneció en comunión con el Padre. Su ejemplo nos recuerda que traer nuestras emociones delante de Dios no nos debilita, nos transforma y nos permite descansar en su fidelidad. Además, Él nos invita: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Hoy debes preguntarte: ¿qué estoy lamentando? ¿Hay emociones que estaba escondiendo o ignorando, pero que quiero hoy traer delante de Dios porque confío en que Él me escuche y responderá, aunque no desaparezca de inmediato el dolor? El lamento cristiano nos mueve del dolor hacia la esperanza, nos coloca entre la realidad de nuestro sufrimiento y la promesa de Dios de que Él lo ve, lo cuida y algún día lo redimirá. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios conoce nuestras lágrimas y nuestros miedos y nos ofrece un refugio seguro y un consuelo constante. Nuestro sufrimiento se conecta con Cristo. Él tomó nuestro dolor en la cruz y nuestra comunión con Él nos permite experimentar su amor sanador y su paz. El lamento cristiano no solo expresa lo que duele, sino que mira hacia el día en que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más dolor, llanto ni muerte. Tómate un tiempo para escribir tu lamento o para decirle a Dios un salmo de lamento. Si decides escribir tu lamento, identifica un dolor reciente y clámalo a Dios como lo haría el salmista. Trae tu queja ante Dios, pídele su acción sobre esa situación. Expresa una afirmación de confianza recordando cómo Él ha actuado en tu vida y en la historia de su pueblo. Haz un voto de alabanza reconociendo su fidelidad y amor. Señor, hoy te traigo mi dolor, mis miedos y mis preguntas. Confío en tu fidelidad y en tu amor que nunca falla. Enséñame a lamentar con fe, a descansar en ti y a llevar mi dolor hacia tu esperanza. Gracias porque conoces cada lágrima y nunca me dejas sola. Amén. Lamentar no es debilidad, sino un acto de fe. Nos coloca entre nuestro dolor y la promesa de Dios. Nos recuerda que Él es nuestra fuerza, nuestra paz y nuestro refugio seguro. Clamar, preguntar, recordar y elegir confiar aun cuando la situación sigue siendo difícil, transforma nuestro dolor en un acto de adoración. Dios está obrando para traernos consuelo, restauración y alegría duradera. Que cada oración de lamento que hagas se convierta en un puente hacia la alabanza, la fe y la esperanza, y que tu corazón encuentre descanso en el amor inquebrantable de aquel que nunca te abandona. Dios no quiere que desperdicies tu dolor ni que lo eches a perder, sino que lo entregues a Él para que lo use como plataforma para el avance de su reino.